aceleración de los procesos de formación. Y eso tiene que ver con la cultura, con los intercambios, con conocer a las sociedades, con que hoy se pueda analizar en un aula por qué está sucediendo esto en Israel, qué está pasando, por qué esto es una cuestión histórica, pero cómo está afectando a la humanidad. Y entonces usted también dice la neurociencia, y aquí voy a retomar a uno de mis principales autores, Facundo Manes, neurocientífico, pero también quiero retomar en este libro, ahora le muestro otro libro que no es del doctor, sino es de Stanislav Dehaene, un importante neurocientífico. Ustedes van a hablar de neurociencia. En lo anímico está demostrado que el estudiante va a aprender lo que le motiva, va a aprender lo que constituye para él un ejemplo, lo motiva, lo que constituye un ejemplo para él. Por lo tanto, es importante establecer esta mística. Hay un interesante neurocientífico, Mora, Francisco Mora, donde en una conferencia él dice: ¿y creen ustedes que se le olvidaría a un estudiante que yo estoy dando una clase y entre por mi aula y pase por detrás de mí una jirafa? No, porque eso es algo místico, es algo que tiene que ver con motivarlo, con estimularlo, con guardar en esa memoria a largo plazo algo que fue significativo para él. Y esto nos lleva entonces a pensar este proceso desde la pedagogía en los procesos de formación, educación, la preparación para la vida y las dimensiones. Fíjense que había un proceso donde hablábamos sobre el objetivo de la educación. Y podemos encontrarnos una tendencia que es una tendencia tradicional, centrada en reproducir, centrada en enmarcar al estudiante en un esquema, en que repita, en que no cuestione, en que no contradiga, en que no sea, en que no me supere como profesor, cuando la idea es que cada profesor debe soñar, como dice el filósofo y amigo en el orden personal, Paulo Guadarrama, el alumno debe superar al profesor. Y en este sentido teníamos un proceso que era el tema del objetivo de la educación. Y en tal sentido, el propósito fundamental, docentes, autoridades, estudiantes, que debe tener este proceso de formación a través de la educación, a través de la preparación que le vamos a dar a nuestros estudiantes y que se establece a través de estos elementos instruccionales. Por eso hablamos de las dimensiones del contenido. ¿Cuál es la meta mayor? ¿Cuál es la meta mayor? Es preparar a esos estudiantes, es formar a esos estudiantes para que ellos sean investigadores de su propia realidad, para que ellos puedan investigar, para que ellos puedan crear, para que ellos puedan buscar, para que ellos puedan indagar en las riquezas del pasado, para que ellos tengan la capacidad, las habilidades de poder enfrentarse desde un método histórico lógico, desde un método analítico sintético, desde un método inductivo deductivo, de un método de lo abstracto a lo concreto. Ellos puedan enfrentarse al estado del arte de un objeto que están estudiando, en ese contenido, que ellos puedan transformarlo, pero que ellos puedan buscar en esas riquezas del pasado, poder interiorizar, poder comprender aquellas partes que son significativas para él, que son de interés para él, que no son las mismas para todos. Sin embargo, la educación tradicional sigue preguntando lo mismo para todo, evaluando lo mismo para todo, enseñando lo mismo para todo, cuando hoy estamos en una sociedad compleja, donde usted tiene un estudiante que aprende por TikTok, donde usted tiene un estudiante que cuando no se queda con una duda y pregúntenle a sus estudiantes, se va a YouTube, porque nosotros los docentes cuando tenemos que dar una clase nos vamos a un TikTok, nos vamos a un YouTube, nos vamos a un sitio especializado, y hoy, como yo, los que usamos inteligencia artificial, me voy a usar
la inteligencia artificial de manera inteligente, pero también de manera ética. Y esto nos invita a interiorizar aquellas partes que son significativas para nuestros estudiantes, pero sobre todas las cosas, enseñarlo a aprender a lo largo y ancho de la vida. Y es que pueda ese estudiante seguir en la búsqueda propia para entender por sí mismo, pero para entender en la confrontación, en la comunicación intersubjetiva, para aprender en la interacción entre pares, cómo se establece en las posiciones del investigador, profesor de Harvard, profesor físico Eric Mazur, pero también cómo nos invita Noam Chomsky, que el propósito de la educación es permitirle, es guiar, es ayudar, es orientar a nuestros estudiantes a encontrar sus propias formas de aprender por sí mismo. Y yo se los puedo decir desde mi experiencia personal. Hoy, a mis 50 años, aprendo, pero nunca nadie me dijo cómo aprender. He ido construyéndome. Y si con 50 años pudiera virar a estudiar de nuevo pedagogía, que fue lo que estudié para la formación de niños con necesidades educativas, les aseguro que sería un estudiante diferente, sería un hombre diferente, aportaría de manera diferente a la sociedad, pero creo que me llegó tarde. Ya me quedan menos años que los que he vivido, pero los voy a tratar de aprovechar. Pero nadie me dijo cómo hacerlo. Nadie me guió, sinceramente, se los tengo que decir. Y uno se lo fue construyendo, porque es importante en este libro, por ejemplo, yo se los invito, hay 4 pilares, cómo aprende el cerebro, y uno de los serios problemas hoy de lo complejo de la educación es la multitarea a la que se enfrentan nuestros estudiantes, pero si le vamos a retirar el celular, todo lo que se evita persiste, todo lo que se abraza se desvanece. Si lo que se evita persiste y usted le dice al estudiante, deje su celular, él lo va a seguir usando. Si usted lo abraza y lo enseña a investigar y el celular se convierte en una enciclopedia, se convierte en un repositorio, le integra hoy el chat GPT y usted le dice, hágale consulta, hágale preguntas sobre este tema, vamos a debatir, vamos a confrontar, saque sus propias conclusiones, grafíquelo, busque como para usted puede ser un gráfico, un mapa, una infografía, o grabarse un audio, o escuchar un video, o dialogar con otro compañero. Esa es su forma de aprender. Escribiéndolo después, pues adelante. Esa es la función hoy de formar, de educar, de preparar a las nuevas generaciones en estas dimensiones para que ellos puedan ser aprendices toda la vida, para que ellos puedan lograr en la educación llegar a dominar los fundamentos de la ciencia, del método científico, y que esto nos pueda y se pueda traducir en algo que nos invita el doctor Carlos Álvarez de Saya, lo anímico, en que se convierte en algo emocionalmente para él. Y no es lo mismo para él que para todos. No podemos pensar que todos son iguales. Por lo tanto, en este sentido, yo quiero estar cerrando con estas reflexiones, esta parte, estableciendo que hoy estamos ante una educación que es compleja, que es diversa, que es abierta, que es multifactorial, que nosotros tenemos que entender la complejidad desde la necesidad de enfrentar y de traer a los procesos de formación los cambios, los avances, las realidades que se presentan en la sociedad para a partir de ella poder establecer respuestas en los procesos de instrucción, en los procesos de educación que se desarrolla en
nuestras sociedades, en nuestras aulas, en nuestras carreras. Por lo tanto, es importante establecer la necesidad de motivar, de animar, de poner fundamento científico a todo lo que hacemos, pero sobre la base de la diversidad, de la integración, de la inclusión, de la comunicación intersubjetiva, crítica, reflexiva en nuestros estudiantes. Hay un grupo de obras del doctor Carlos que así lo recogen, y yo quiero cerrar con esta parte. Por ejemplo, en la obra Psicología del Aprendizaje, o en la obra El Proyecto de Aula, Módulo, Asignatura. También lo pueden encontrar en el libro La Gestión y la Universidad, o La Universidad y su Gestión. En el libro de Metodología de la Investigación hay una versión más actualizada. En los elementos de la filosofía de la complejidad y en los elementos de la psicología de la complejidad. Con estas ideas y estableciendo los criterios que hemos compartido, quiero dar por concluida en el tiempo que se me ha orientado estas ideas, y dejo abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas, las consultas que así consideren necesario. Dejo de compartir. Muchísimas gracias. Entonces está levantando la mano. Perfecto. Adelante. Guíelo usted y yo estoy atento a las preguntas. Podemos hacer un bloque de preguntas, 3 o 4 preguntas, y las atendemos en aras del tiempo también. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Yo estoy por favor, licenciado Willy, haga el espacio para... Ahí está. Dale, siga, por favor. Muy amable, muy amable. Es muy interesante la exposición. El tema de la epistemología siempre es importante porque debemos establecer cuál es el objeto de estudio de las ciencias de la educación. Y bueno, me llamó bastante la atención porque de un tiempo a esta parte la educación se ha ido viendo como algo bien abstracto, es decir, que está en el sujeto y que está en los procesos. Pero la idea es un poco ir aterrizando, ¿no? En toda Latinoamérica, sobre todo en Bolivia. Creo que la educación debe centrarse más en cosas concretas, es decir, entrar a la sociedad y ser el productor de algún bien o servicio. ¿A qué me refiero? Es decir, que el objeto de estudio de la ciencia de la educación creo que debería estar vinculado no solamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino ingresar ya a que los estudiantes y los docentes nos vinculemos con los procesos productivos para incidir en el desarrollo de una región, de un departamento, de un país. No sé cómo se podría hacer esto. Habría la posibilidad de vincular epistemológicamente la inserción de las ciencias de la educación a los procesos productivos concretos, doctor. Sí, podría un poquito apoyarnos y ayudarnos a entender esto. Muchas gracias. Willy. La ciencia de la educación en los procesos productivos concretos. Gracias. Marcial, adelante. Oye, disculpe que nuestro coordinador guíe, yo voy anotando las preguntas y después me dan la palabra. Muy bien. Licenciado Marcial, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro doctor que el día de hoy nos está acompañando? Doctor, primeramente buenos días y a todos los colegas, estudiantes que estamos acá en este congreso. Doctor, la consulta, así concreto, ¿por qué cree que la escuela no ha cambiado tan rápido como la tecnología y los avances? ¿No será que la escuela es el reflejo de las relaciones de poder del Estado o viceversa? El Estado es el reflejo de las relaciones de poder de la escuela. Por eso podríamos entender que, por ejemplo, la escuela, en muchos de los casos,
actúa de cierta manera y no en lo que usted dice, ¿no? La educación compleja. Sabemos muy bien, por ejemplo, que métodos como el caso de Montessori están comprobados científicamente y no se lo puede aplicar así tan fácilmente. Entonces, doctor, esa sería mi consulta. ¿Por qué cree que la escuela no ha cambiado tan rápido? Es cierto que ha habido algunos cambios, pero no tan rápido como la tecnología y todas las innovaciones que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Marcial. Tenemos en sala otra pregunta. Johnny Nelson, ¿cuál es la pregunta que tiene hacia nuestro doctor Carlos Manuel, que nos está acompañando esta mañana? Nelson, Johnny Nelson. Muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien, la pregunta es la siguiente. En base a en base a su experiencia a su experiencia vivida, doctor, ¿qué tipo de técnicas nos puede de repente aconsejar para hacer unos cambios de enseñanza, no tanto pedagógicos en lo que es la parte psicológica, tecnológica, así, ¿no? Para que los estudiantes también, ¿no? Abarquen ese nuevo estigma que estamos, en este tiempo que hay, ¿no? Bueno, tratar de llevarles otra vez lo que es, digamos, por decir, enseñarles historia, ¿no? De repente les aparece muy aburrido lo que es la parte histórica, pero es necesario que la aprendan, ¿no? Bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta quizás en sala para ya poder ceder el espacio también al doctor José Frank Vázquez, que está en representación del doctor Carlos Manuel, ¿no? Sí. Entonces, ahí está. Marta Laura, por favor, le vamos a dar espacio también a Marta Laura para que podamos generar este espacio de preguntas y aclarar dudas. Por favor, licenciada Marta. Muy buenos días, nuestro expositor. Una consulta, una pregunta en sí. ¿Será que con todos los cambios que hemos vivido, que las universidades realmente hemos entrado en una educación por competencias? Esa es mi pregunta. Como usted tiene tanta experiencia y tal vez ha visto también otros contextos educativos latinoamericanos en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. ¿Alguna otra persona más quizás para poder ir ya aclarando las dudas? ¿Alguien más? Y así ya pasamos a la ronda de aclaraciones y que nuestro invitado, doctor José Frank Vázquez, nos pueda aclarar las dudas que se han ido generando en el transcurso de esta ponencia también. Bueno, más que todo aprovechando esta amplia experiencia que tiene el doctor José Frank. Jenny Guzmán. Licenciada Jenny Guzmán, por favor, ¿cuál es la pregunta que tiene usted? Muy buenos días a los docentes de la carrera Ciencias de la Educación, también a los estudiantes que han ido escuchando las nuevas propuestas dentro de educación, el doctor Frank. Bueno, yo tomo en consideración la parte de comunicación que he ido mencionando, que tiene que ser sencilla, práctica y de confianza, tanto docente como estudiante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos focalizar una esencia de claridad y transmisión de conocimientos y asimismo aceptar las ideas de los estudiantes para focalizar una confianza dentro de esta comunicación, que es la práctica de la educación en el sentido tanto de docente y estudiante. ¿Para qué? Para algo más en desarrollo, como es el término de construir. Construir en el sentido de crear, construir en el sentido de innovar, construir en el sentido de ver las necesidades sociales de nuestra sociedad, de nuestro contexto, de nuestra aula y de nuestra familia. Bueno, eso es lo que quisiera aportar dentro del término comunicación que ha ido desarrollando algunas partes nuestro doctor, que prácticamente han sido algunas luces para poder ir un poco más haciendo un análisis y reflexión sobre esta temática
que a nosotros prácticamente nos va a nutrir bastante en nuestra área de educación. Muchas gracias, doctor. Siga adelante y gracias por las ideas nuevas que nos está dando dentro de este segundo congreso. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Le vamos a dar espacio también para que pueda hacer la pregunta a la licenciada Mabel Zulema. Por favor, licenciada. Licenciada Mabel. Creo que levantó la mano por ahí. Bueno. ¿Se escucha, por favor? Muy buenos días. Sí, Muy claro buenos que días. la escuchamos, licenciada. Buen día. Primeramente, agradecer a las autoridades de Ciencias de la Educación de nuestra prestigiosa Casa Superior de Estudios por este segundo congreso. Al ponente, ha estado muy clara su exposición y nos ha aclarado bastantes ideas para trabajar y mejorar nuestra calidad educativa en cuanto a educación superior. La pregunta que yo tengo es sobre las inteligencias múltiples en el trabajo en aula. El doctor nos estaba hablando sobre esto. Entonces, sabemos que hay muchas inteligencias, como nos indica la teoría de Gardner, ¿no? Las 8 inteligencias, y cada uno tiene habilidades y destrezas diferentes. ¿Cómo podemos potenciar estas habilidades, ¿no? Y estas inteligencias en el aula de educación superior? Y muchas gracias una vez más al doctor por su ponencia. Gracias. Bueno, creo que ya tenemos, doctor, las preguntas. Quizás nos puede comenzar a un poquito aclarar. Doctor Frank, más bien muy agradecidos de lo que viene siendo su gentileza en este espacio. Doctor Frank Vázquez, por favor, aclárenos estas pequeñas inquietudes que los colegas también presentan. Doctor. Bien, vamos entonces a pasar a este primer momento. Hablaba Willy sobre las ciencias de la educación y si esto se puede integrar en aspectos productivos. Yo quiero hacer una reflexión importante. Cuando hablamos de ciencia de la educación, que ustedes están desarrollando la carrera de ciencias de la educación, al hablar en la literatura científica sobre ciencia de la educación, hablamos de un conjunto de disciplinas, escuchen, un conjunto de disciplinas que tienen por responsabilidad responder a la educación. Bien, y cuando hablamos de responder a la educación desde las ciencias de la educación, entonces hablamos de la sociología de la educación, de la psicología de la educación, de la antropología de la educación, que tiene entonces en la pedagogía, la ciencia rectora que aglutina entonces todos los aportes que ustedes hacen a los procesos formativos desde la ciencia de la educación. Por lo tanto, voy a ilustrar este ejemplo. Cuando ustedes hacen una sustentación, una fundamentación teórica de un objeto de investigación, voy a tomar mi línea de investigación. Mi línea de investigación es el uso de las tecnologías en la educación y específicamente dentro de ellos el tema del aprendizaje combinado en la educación. Es de lo que tengo varias publicaciones, es de lo que trabajo sistemáticamente. Y cuando yo voy a hacer asumir un posicionamiento teórico para analizar, por ejemplo, un problema, cómo contribuir a la formación de los docentes de la Universidad Pública del Alto en la carrera de Ciencia y Educación para integrar el aprendizaje combinado, ya que existe un problema, no se realiza una integración efectiva o la integración que se realiza de los entornos presenciales o tradicionales y los entornos en línea a distancia no facilitan el desarrollo de los procesos formativos de los estudiantes. Estoy construyendo un problema desde las propias posiciones que plantea el doctor Carlos Álvarez de Saya. Entonces yo necesito hacer una justificación desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, y esto me lo va
a integrar la pedagogía, porque es la ciencia que tiene por objeto de estudio el proceso de formación de los estudiantes o de la personalidad de los estudiantes en contextos educacional, y tiene en la didáctica la ciencia entonces que le da las herramientas, las técnicas, como también preguntaban sobre posibles técnicas para integrarla, para crear un cambio en la escuela. En tal sentido, si nosotros hablamos de lo productivo, en el contexto productivo, lógico está que si usted va a resolver un problema, llámese relacionado con áreas de motivación para lograr desarrollo superior en la universidad, si usted va a trabajar en la retención de los estudiantes en ese aspecto, si usted va ahora a trabajar en una conceptualización, por ejemplo, de que usted quiera establecer una industria para un contexto en la ciudad del Alto. Bueno, usted tiene que conocer desde lo sociológico cuáles son las características de ese entorno al que usted se va a dirigir, cuáles son las condiciones socioeconómicas de ese entorno que usted se va a dirigir, cuáles son las personas y el rango etario al que usted se va a pronunciar, pero usted también tiene que conocer psicológicamente cuáles son las condicionantes, las motivaciones. Entonces, no debe estar desligado cualquier desempeño profesional hacia el campo, el mundo productivo, desde los aportes que hoy hacen la ciencia. Y en este caso en particular nos podríamos ir a cuestiones más específicas. Si yo quiero en la ciencia de la educación, una de las salidas que tiene la carrera es que el estudiante pueda tener un centro de apoyo pedagógico, que el estudiante pueda tener una gestora de contenidos, que el estudiante pueda tener un gabinete logopédico, que el estudiante pueda tener una sala de estimulación temprana, todo lo que en el mundo productivo relacionado con la educación usted pueda desarrollar, lógicamente que no podrá estar apartado o no deberá, para no ser absoluto, de la ciencia y la educación, porque le dan los fundamentos para entender desde lo psicológico, lo sociológico, lo antropológico, cómo se va a hacer ese proceso formativo. Entonces, sí, creo que es muy necesario. Dice, ¿por qué creo que la escuela no ha cambiado tan rápido y que las tecnologías lo han hecho? A ver, hay una cuestión muy importante. Sucede que este es un fenómeno que lo podemos analizar, describir desde la aparición de la imprenta. Yo puedo significar algo, la tecnología es neutra. La tecnología es neutra. Este celular que yo tengo en mi mano es una tecnología. Este puntabola con el que yo estaba anotando es una tecnología. Es neutra. Sus resultados van a estar en cómo yo los implemente. La primera tecnología que usó el hombre para protegerse fue el fuego. Y cuando utilizó el fuego, tuvo muy buenos resultados. Se alejó de las fieras, se protegió del frío, pero nosotros sabemos que el fuego, y en nuestro país, ha generado enormes desastres. Vamos a ver el ejemplo que está sucediendo en Israel. Hay una alta tecnología de dron. El dron bien utilizado es una tecnología neutra. El dron bien utilizado lo podemos ver para estimar procesos de sequía, procesos de calentamiento global, incendios. Pero hoy la están utilizando para
dañar a los seres humanos. Hoy lo están utilizando para destruir el medio ambiente. Hoy lo están utilizando para matar sueños, matar sueños. Yo siempre que veo esas imágenes digo, y el que estaba al lado de su hijo y perdió a su hijo, y el que estaba comenzando una relación amorosa con una persona y esa persona dejó de existir, ¿cuánto odio sentirás hacia esa tecnología del dron? Porque le quitó lo más preciado en ese momento. Entonces, si nosotros hablamos de por qué la tecnología cambia tan rápido, primero, pongamos un ejemplo que ha pasado con una tecnología que creció aceleradamente, exponencialmente en 6 meses, pero que sabemos que si nosotros estudiamos los inicios de la inteligencia artificial, no son de 6 meses, son de hace muchos años que se viene aportando, pero se vienen aportando millones, billones de dólares a estos espacios. Esa tecnología, ¿por qué cambia tan rápido? Porque vamos a relacionarla con la primera pregunta. Su uso, su construcción, su diseño, no es como la educación que trabaja con seres humanos, que es un proceso que es complejo, que es abierto y que es multifactorial. ¿Han escuchado ustedes a los matemáticos decir, nosotros trabajamos con ciencias duras? Y entonces nosotros, los matemáticos, los físicos, los químicos, y nosotros que somos de la ciencia y la educación, entonces trabajamos ¿con qué? ¿Con ciencias blandas? ¿Acaso no es más complejo? ¿No es más complejo poder entender por qué un alumno hoy no se motivó en la clase? ¿Por qué un alumno no está interesado? ¿Por qué relacionando la pregunta de las inteligencias múltiples? Y gracias por recordarme a Howard Gardner, creador de las inteligencias múltiples. No siente deseo de estar en clase. Sabemos si ese estudiante, ¿a qué hora durmió ese estudiante? ¿Durmió a las 8 de la noche? ¿Durmió a las 9 de la noche? ¿Durmió a las 10? Ahora estoy insertándolo con la neuroeducación o con la neurociencia que aporta a la neuroeducación y en particular también a la neurodidáctica. Sabemos qué desayuno tuvo ese estudiante para estar en el aula. Sabemos cuáles son los temores que tiene ese estudiante por la asignatura de física, química, matemática. Sabemos los temores que tiene ese estudiante cuando está enfrentándose a un examen y sabemos que cuando la persona tiene miedo, porque esa es la protección que genera el cerebro sobre él, se genera una serie de sustracción de sangre del cerebro que no lo deja pensar. ¿Podría pensar usted si es atacado por un tigre de Bengala y ponerse a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo reaccionaría? ¿Y tengo que ver esto y sacarla? No, usted va a reaccionar y usted no puede pensar porque usted tiene que conservar su vida. Y poniendo todos estos ejemplos, será más fácil estudiar y hacer un desarrollo tecnológico con muchas fórmulas matemáticas, física, química, o entender cómo aprende un estudiante, o entender cómo se motiva, o cómo lo formamos, o por qué hoy actúa así. Yo siempre pongo el ejemplo del estudiante universitario. ¿Será más importante para él en ese momento la asignatura de filosofía de la educación o resolver un problema que está teniendo con su enamorada, con su enamorado? Un problema que está teniendo en la casa. Yo tengo experiencia de estar en clase y ver un alumno, pero abstraído, ido del aula, anímicamente, sin la mística para estar en un aula, y estoy relacionando las dimensiones del doctor Carlos. Claro que no se va a motivar y no lo voy a poder desarrollar. Y cuando me acerqué a él y le pregunté, ¿qué te pasa? Me dice, anoche mi papá me botó de la casa. Toda la noche he dormido en la calle. Y de hecho no tengo dinero para cómo regresar a la casa. Y se los cuento, no es pura fantasía ni es chauvinismo. Ese es el momento en que el profesor deja de ser profesor y se convierte en ese profesor que es el apoyo, que es la guía, que es el orientador, que es quien le dice, sabes, pensemos en esto. No hagas esto, sino pensemos, reflexionemos. ¿Por qué la tecnología cambia más rápido? Porque la tecnología es neutra. La tecnología se hace y después se pone a disposición. Después tiene que venir las ciencias de la educación y estudiarlo sociológicamente que implica, psicológicamente que implica, motivacionalmente que implica, pedagógicamente que implica. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Al momento en que salen estas tecnologías, que no se apliquen los procesos metodológicos en las universidades. ¿A qué hago referencia? Entonces, a crear los grupos de estudio,
hacer los estudios de caso, a establecer investigaciones, a hacer grupos focales, a discutirlo, a analizarlo, a establecer estrategias pedagógicas, didácticas, metodológicas, a desarrollar sistemas de acciones de formación profesional con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, para asumir de manera científica, no de manera empírica, no de manera, pudiéramos decir, por una tendencia, por una corriente, por algo que está pasando. No, esto es lo mejor. Hoy lo mejor es la inteligencia artificial, nuestras clases todas con inteligencia artificial, y dentro de 5 días lo mejor es la inteligencia artificial creativa, entonces ya vamos a dejar la generativa y nos vamos a la creativa. Y el otro día eran las plataformas Moodle, entonces ahora vamos a dejar las LMS y ahora vamos a hacer todo. Yo pienso que no podemos ir dando, voy a usar una palabra, bandazos a los costados de una carretera que tenemos que mirarla sin fin. Tenemos que mirar una carretera que es compleja, una carretera que no podemos predecir el futuro. Estamos en un túnel, no estamos en un pozo. Estamos en un túnel y estamos buscando luces y luces. Y esas luces nos las da en ciencia de la educación la investigación. El docente tiene que ser investigador de su propia realidad. Así lo establece el doctor Álvarez Saya y lo asumo desde el doctor Pablo Guadarrama y desde la mayoría de los ilustres investigadores a nivel mundial. Tenemos que conocer nuestra realidad. Y es por eso que yo pienso que las universidades están desarrollando competencia. No podría decir sí o no. Lo que sí podría decir es que han asumido esa línea. No es lo mismo objetivo que habilidades, que competencia. Para yo poder decir que sí, tendría que hacer una investigación. Lo que sí puedo referenciar es que dicen, incluyen los currículos que trabajan por competencia. Ahora, que se logre la competencia, ustedes tienen que valorarlo en un nivel de aplicación en la práctica de esas competencias. Pongo un ejemplo. Los estudiantes que salen de su carrera saben diagnosticar. Si saben diagnosticar y saben establecer un protocolo para diagnosticar y saben elaborar los instrumentos para diagnosticar y lo hacen de manera correcta y con manera contextualizada, ha logrado una competencia. Si su estudiante sabe investigar y es capaz de establecer un artículo, presentarlo con usted como docente a una revista científica indexada, es aceptado por un comité editorial publicado, logró la competencia. Entonces, reitero, búsquenlo en la expresión de la aplicación de la práctica. Me hablaban de técnicas y lo dejo para final. Lo dejo para final relacionándolo con las inteligencias múltiples. Yo quiero hablar de las inteligencias múltiples. Hay que acercarse hoy a los estudios más actuales de la neurociencia. Y los estudios más actuales de la neurociencia están referenciando que lo que fue una novedad, como todo proceso dialéctico, como todo proceso que es complejo en la ciencia, lo que fue en un momento una novedad para la educación, para la psicología o para la psicología y la educación, hablar de inteligencias múltiples, y entonces yo tengo una inteligencia matemática, yo tengo una inteligencia kinestésica, yo tengo una inteligencia espacial, yo tengo una inteligencia en español, yo tengo una inteligencia como la última que se incluyó, que es medioambiental. Bueno, los estudios a nivel de cerebro, y tengo aquí mucha bibliografía sobre cerebro, lógicamente está demostrando que esto no es algo absoluto. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese contexto que estábamos analizando de la sociedad, de la realidad en la cual se desempeña el estudiante, existen influencias y existen motivaciones, pero hay algo muy interesante, y es que la inteligencia no es estática. Hay estudios muy novedosos en los Estados Unidos donde tomaron un grupo de jóvenes y los pusieron a resolver problemas. Y a un grupo le dijeron, grupo A, le dijeron, ustedes tienen una inteligencia, es decir, ustedes con todo lo que saben de matemática tienen que resolver esos problemas y su inteligencia es excelente y ustedes entonces lo van a resolver. Y tomaron otro grupo donde pusieron a los estudiantes y le hicieron ver que la inteligencia no era un proceso estático, no era algo que se pudiera medir de 1 a 10, pero que la inteligencia se podía transformar, se podía modificar, se podía enriquecer en la medida de que había persistencia, había sistematicidad en resolver un determinado problema.
Este estudio demostró que a quienes le hicieron saber y le hicieron ver que su inteligencia era algo ya conformado, y eran los estudiantes con mejores resultados, tuvieron los resultados menos significativos en ese estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante es lo que dice el doctor Carlos, es el ánimo, es lo místico, es estimularlo, es ayudarlo a lograr resolver los problemas que va enfrentando en la vida diaria, en su conformación como ser. Como decía la frase ocasión, es templarlo para la vida y que pueda entender que estos procesos van a estimular el desarrollo. Por ejemplo, y ustedes me cortan porque puedo estar hablando muchas horas, se ha demostrado que ustedes, yo, que somos de la ciencia y de la educación, hoy no estimula nuestro cerebro planificar una clase. Hoy no estimula nuestro cerebro formular un objetivo. Pero si esa clase se planifica en inglés, si esa clase la planificamos con inteligencia artificial, si esa clase tenemos que establecer nuevas relaciones, nuevas habilidades, conectar nuestro cerebro con nuevas actividades, esto sí va a estimular el funcionamiento y generación de nuevas neuronas a nivel, me estoy metiendo en la conferencia de ciencia de la educación, de neuroeducación, pero no lo quiero hacer, pero lo estoy respondiendo desde este aspecto. Por lo tanto, sí es muy importante hablar de técnica. Y hoy existe la tendencia, que no es nueva, pero que sí se está estimulando el tema del trabajo con las metodologías activas. Yo acabo de hacer una encuesta para una investigación que estamos haciendo. Y hay una contradicción muy interesante entre estudiantes y profesores. Y si van a hacer la investigación, consulten a ambos. El profesor dice que utiliza metodología activa. El estudiante dice que prácticamente no las utiliza. Cuando vamos a ver dentro de las plataformas y las planificaciones no están expresadas. Muchas veces decimos que sí. Y hay una diferencia entre el saber. Puedo saber mucho de metodología activa y otra en el saber hacer. Es llevar esas metodologías para que mis alumnos aprendan a través de situaciones de casos, resolución de problemas, a través de proyectos, a través de esta instrucción entre pares que nos invita, como decía ahorita el profesor investigador norteamericano Eric Masur, aprender desde la colaboración, aprender desde el impacto que genera la naturaleza. Y aquí hay un interesante neurocientífico, David Bueno, que refiere cuán importante es para cuando vas a la universidad o vas a la escuela, poder pasar por sitios verdes, poder mirar al infinito, poder estar en lugares donde el verde, el color verde de las plantas, la naturaleza, te genere una estimulación, un ánimo para aprender. En tal sentido, estos aspectos relacionados hoy con determinadas herramientas de tecnologías digitales, voy a referir a Canva, voy a referir a todo el tema de ChatGPT, voy a referirme al tema de Kahoot para hacer la gamificación, que es otra de las metodologías, el Flip Classroom es otra de las metodologías. Pienso que es muy diverso. Mi reflexión, como decía la profesora que habló de comunicación, mi invitación es a que este sea un espacio que no se quede en estos días, sea un espacio para que el jefe de la carrera de Ciencia de la Educación invite al debate, invite a crear grupos de trabajo, invite a una investigación que no necesita de mucha inversión, no necesita de grandes sumas de plata, porque es la investigación, acción que se va haciendo el día a día en el aula. Invito a compartir las buenas prácticas, invito a compartir y socializar lo que están haciendo ustedes, que seguro estoy convencido que es muy innovador, muy transformador a esta educación que es compleja, a esos estudiantes que llegan a las aulas con diferentes habilidades, que la responsabilidad no está en el nivel secundario ni en el nivel primario y nos queremos quién es el responsable y nunca nadie es el responsable y quien se afecta es nuestra sociedad. Recuerden que necesitamos hombres, mujeres con cultura. Lo decía alguien que sepa de nuestra historia, que sepa de nuestras realidades, pero que lo haga con un sentido crítico. Y con esto termino.
como dice en una entrevista que le hace Steve Wozniak, el cerebro de Apple, que realmente no era Steve Jobs, sino era Steve Wozniak, el cerebro de Apple. Steve era el hombre de negocio. Le hace una entrevista a Tony Wagner, quien fue es un investigador connotado en educación. Lo invito también a que lo consulten. Y era el director del Centro de Educación de Harvard. Y él le pregunta, Tony, ¿cuáles son las habilidades que necesitan nuestros jóvenes del siglo XXI? Y él decía, necesitan de mucho pensamiento crítico, necesitan de mucha empatía, necesitan de muchas habilidades en la comunicación oral escrita, tanto en los soportes digitales como en los soportes impresos. Necesitan de saber resolver problemas, pero necesitan de seguir desarrollando lo que está aquí adentro, lo que está en su corazón. Y por eso cierro con esa idea donde nos invitaba el doctor Carlos. No es lo mismo lo instructivo que lo educativo, pero tiene que darse de manera sistémica, dialéctica. Tenemos que trabajar por alumnos que desarrollen y generen fortalezas mentales, espirituales, que se sientan felices de la gratitud, de ayudar al otro, de ponerse en el lugar del otro. Pero nosotros los profesores de ponernos en el lugar del estudiante, eso es empatía. Con estas ideas y otras que pudiéramos estar hablando, colegas, bueno, quiero cerrar porque el Congreso tiene una hora, tiene un tiempo, y bueno, yo quiero agradecerle, y a nombre del doctor Carlos Álvarez de Saya, quien me pidió que compartiera estas ideas con ustedes, yo como un alumno del doctor Carlos, quiero también dignificar su obra, dignificar sus aportes, y decirle también que lo pueden encontrar en Cochabamba, en la dirección de Alcie Consultores, que es la institución que dirige el doctor Carlos. También lo pueden encontrar en Quipus, o los que deseen se pueden acercar a Irma y a través de mi persona se les puede hacer enviar los textos que ustedes decían a las propias personas. Eso se hace por courier, y ustedes pueden acceder. Yo los pondría en contacto con la persona que trabaja en la organización de distribución y venta de los libros, y ustedes pudieran solicitarlo. Yo considero personalmente que es una obra que todo educador debería tener en su escritorio como parte de la consulta y de la reflexión. Ahora sí, creo que ya. Muchísimas gracias y agradezco infinitamente haber estado en esta mañana de viernes. Creo que llevo ya casi más de una hora conversando con ustedes y les agradezco infinitamente. Doctor, muchas gracias a nombre de lo que vienen siendo las máximas autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios, desde la Universidad Pública del Alto, del mismo nombre, Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Sí, un abrazo fraternal. Disculpa que lo interrumpa, quiero tener un saludo, por si se encuentra en sala, y un agradecimiento para el vicerrector de investigación, con quien tuve la oportunidad de compartir experiencias durante el programa doctoral. Un excelente ser humano, un excelente profesional e investigador, y para mí me siento gratificado de verlo hoy dirigiendo el posgrado en esta importante universidad, en una sociedad que crece y que tiene retos muy importantes que hoy le impone la propia contemporaneidad. Disculpe que interrumpa. Muchas gracias, doctor. Un abrazo fraternal desde La Paz, Bolivia. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.